Bien, hablemos del ejercicio de esta semana que corresponde al tema número 4 del tercer módulo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 1 del programa correspondiente al CBU 2015 de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para esto he diseñado un ejercicio basado en la planeación didáctica de esta asignatura y por lo tanto, bueno, te pido por favor que en primer lugar escribas el plantel, que puede ser licenciado Adolfo López Mateos o Cuauhtémoc. También te solicito que escribas tu nombre completo, la fecha, pues he colocado la fecha de hoy que se publica este ejercicio, 12 de mayo 2020. La actividad, les pido que por favor realicen un apunte con ejemplos de cada tipo de lectura. Este trabajo, pues es una actividad individual y el propósito, según nos marca la misma planeación didáctica, es aplicar los diferentes tipos de lectura para elaborar textos en el contexto académico. Bien, en el segundo tema del primer módulo de esta asignatura hablamos de tipos de texto. Para recordar el tema puedes ver el video que está colgado en YouTube y recuerda para que ahora el cuarto tema del tercer módulo corresponde a los tipos de lectura. Primero vimos tipos de texto, ahora tipos de lectura. Por lo anterior, con la ayuda de la siguiente información y del video, elabora un cuadro por columnas. En ese cuadro por columnas vas a asociar los tipos de texto con los tipos de lectura, ¿sí? De tal manera que al asociarlos, pues tú puedas enlazar conocimientos previos con estos nuevos conocimientos. Bien, ¿cuáles son los tipos de lectura? Bueno, tenemos la lectura por placer, la lectura instruccional para encontrar información específica y la lectura periodística, junto con la lectura de tipo científico. La lectura por placer, bueno, esa es una lectura que nosotros realizamos en realidad sin ninguna técnica en especial. Como dice su nombre, simplemente lo hacemos por el gusto por la lectura. Por lo tanto, no tiene ninguna técnica específica y tampoco hay que aplicar alguna velocidad. Corresponde al momento en que nosotros leemos para encontrar una forma de entretenimiento. Y para esto pues leemos cuentos, novelas, algunos éxitos editoriales. También los buscamos ya sea por referencia que un amigo nos recomiende o quizás porque vamos a la librería y siempre hay una mesa de los éxitos editoriales y leemos lo que en ese momento está de moda. Bien, en cuanto a la lectura instruccional, como dice su nombre, pues en esta categoría vamos a encontrar todo ese tipo de textos que nos sirven como guía para elaborar, construir, armar algo, ¿sí? Ahí encontramos recetas de cocina, instructivos o manuales muy complejos, inclusive para arreglar o componer algún aparato electrodoméstico, para armar un mueble, inclusive hasta para ensamblar el motor de un avión. Bien, en este tipo de lectura instruccional también encontramos los reglamentos porque nos dan instrucciones de cómo debe ser nuestro comportamiento. Los reglamentos, estatutos, contratos o instructivos de manejo dentro del ámbito laboral, académico o social. Bien, la lectura para encontrar información específica se refiere a esa lectura
que nosotros realizamos y que solamente lo hacemos con la finalidad de encontrar cierta información que vamos a utilizar y la necesitamos para conocer un tema en específico. Entonces, es una lectura superficial, pero no por ser superficial va a ser importante, porque este tipo de lectura para encontrar información específica nos ayuda para indagar, buscar determinados datos, temas o información específica. Normalmente lo aplicamos en la lectura de diccionarios, enciclopedias, donde buscamos una palabra específica y solamente centramos nuestra atención en ese concepto. Lo mismo sucedería si estamos leyendo un texto, un artículo científico y buscamos la palabra célula. Y de la célula solamente queremos indagar acerca de su funcionamiento. Por lo tanto, cuando leemos, escaneamos, pasamos rápidamente, recorremos el texto con mucha rapidez y cuando encontramos el dato específico que estamos buscando, pues ahí nos detenemos. Con relación a la lectura periodística, como igualmente aquí no hay mucha ciencia, lo dice su propio nombre, se caracteriza por leer la información que tiene un carácter veraz, actual, novedoso, interesante y que lo encontramos en los textos periodísticos. Cuando vimos las características del texto periodístico, inclusive también hablamos acerca de que no leemos por completo el periódico, sino que también aplicamos una especie de búsqueda de información específica, pasamos rápidamente por las hojas del periódico y solamente detenemos nuestra lectura específicamente en algún asunto, en alguna información que nos llama la atención o que necesitamos. Con relación a la lectura científica, esta es probablemente el tipo de lectura en la que nos vamos a detener durante lo que resta el semestre. Este tipo de lectura, cuando nosotros nos involucramos en temas o asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología o las investigaciones humanas, pues necesitamos realizar una lectura. Debido a la complejidad que representa este tipo de lectura, entonces sí necesitamos sistematizar nuestro método para insertarnos y sacar el mejor provecho de la lectura que nosotros hacemos. Esto es sacar el mayor provecho porque no tenemos tiempo suficiente, no nos podemos detener, tenemos que entregar alguna evidencia relacionada con esta lectura y por lo tanto es necesario sistematizar un método para abordarlo. Ahora, con la finalidad de que consultes y obtengas y conozcas cada tipo de lectura, te voy a pedir que por favor busques en los libros que tienes en casa y añades al cuadro que te voy a solicitar un ejemplo de cada tipo. Ahí vas a tener que colocar la referencia APA, el tipo de lectura que sería y debes hacer un breve resumen de la información que aporta. Los ejemplos que vas a buscar deben referirse al eje temático del semestre, prevención de la violencia. Recuerda, en este caso, la planeación está programada para que tú asistas a la biblioteca, pero en esta ocasión vas a tener que utilizar libros que encuentras en casa o probablemente relacionarte con la biblioteca digital de nuestra universidad. Bien, entrega en tu subcarpeta de Google Drive en formato PDF este ejercicio con el nombre tipos de lectura. La sugerencia de entrega es para el jueves 14 de mayo antes de las 18 horas y la fecha límite es el lunes 1 de junio. Además, para el cierre de esta actividad, después
y en la siguiente página del cuadro contesta la siguiente pregunta. No siempre leemos igual. ¿Qué es lo que cambia en cada tipo de lectura? Bien, y aquí tenemos el cuadro que te solicito, en donde escribas el tipo de lectura, por placer, instruccional, para encontrar información específica, lectura periodística y científica. Y lo relaciones con la información que vimos al inicio del semestre y que tienes tú en un video colgado en YouTube sobre los tipos de texto. Por ejemplo, la lectura por placer. El tipo de texto que leemos por placer, por lo general, es el texto literario. Lo mismo te pido que relaciones qué tipo de texto leemos para la lectura instruccional. En el siguiente casillero te pido que por favor hagas una cita textual. Esta cita textual tendrás que colocarla entre comillas y debe estar esta cita textual que vas a copiar de un libro que tengas en casa, entre comillas, y debe estar relacionado con el eje temático del semestre, que es prevención de la violencia. Recuerda también, por favor, importante, que realices la referencia APA sobre este citado del texto que está citando. Esto es nombre del autor, año de edición entre paréntesis, nombre del texto, de donde obtuviste la información. También tienes que colocar la editorial, nombre de la editorial, país de origen de donde se publicó este texto y la página en donde se encuentra la cita textual que has entrecomillado. Bien, en el quinto casillero, por favor, te solicito que escribas un breve resumen de la información. Brevemente, en síntesis, de qué habla esta información. Y por último, te solicito que señales en qué situación de la vida escolar utilizas este tipo de lectura. ¿Cuándo utilizas la lectura por placer? ¿Cuándo utilizas la lectura instruccional? ¿Cuándo utilizas la lectura para encontrar informaciones específicas? ¿Cuándo lees cuando haces una lectura de tipo periodístico? Recuerda que no solamente hablamos de periódicos, también hablamos de boletines, revistas y todo aquel documento que tiene cierta periodicidad o que su edición aparece con cierta periodicidad. Y por último, ¿sí? ¿Cuándo, en qué situación de la vida escolar utilizas la lectura de tipo científico? Te he dejado este documento en Google Drive para que tú puedas trabajarlo y puedas realizar el ejercicio para su entrega. Bien, para el cierre de esta actividad te solicito que contestes a la pregunta: no siempre leemos igual, ¿qué es lo que cambia en cada tipo de lectura? Aquí te pido, por favor, que realices una breve reflexión acerca de los tipos de lectura. ¿Sí? ¿Qué cambia? ¿Para qué lo utilizamos? Y algunas ideas complementarias, por favor, aunque no te pongo un límite, pues trata de desarrollar el tema, ¿sí? Con toda libertad, en el entendido que es una reflexión sobre este ejercicio o esta actividad. Bien, ya sabes, me encuentras en Facebook como silvialeonor.1 y también recuerda que estoy con una página web, escuchar, leer, escribir, todo junto y con minúscula, en jimdo.com, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el correo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, en mi correo que es scong.profesor.uamex.mx. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos más tarde. Gracias.